Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Larte Soler. Pertenezco al grupo 683 de la materia 100-410 de cálculo diferencial. Mi tutor es el ingeniero Juan Carlos González y el ejercicio que voy a sustentar es el número 5 correspondiente a la tarea 2 de la unidad 2 de funciones. Bueno, el ejercicio de sustentación que me tocó dice lo siguiente. En un laboratorio se mide la temperatura de una nevera, la cual se ha dejado conectada sin carga durante 12 horas. Tiempo recomendado para verificar su puesta en marcha inicial en el área. Los resultados obtenidos se definen en la siguiente función, donde t es el tiempo en horas. Entonces, lo primero que notamos acá es que me entregaron una función a trozos que define la temperatura basada en el tiempo. Esta función a trozos tiene tres intervalos. El primer intervalo va entre 0 a 4 horas y corresponde a una función cuadrática equivalente a un medio de t al cuadrado. El segundo intervalo va entre 4 a 10 horas y corresponde a una función constante igual a 8. El tercer intervalo va entre 10 a 12 horas y corresponde a una función lineal, en este caso t menos 4. Me piden contestar los siguientes ítems. El primer ítem dice, comprobar si la temperatura es una función continua, y el segundo ítem dice, ¿qué temperatura alcanzó la nevera al finalizar la prueba de funcionamiento? Entonces, lo primero que vamos a mirar son los puntos críticos para verificar si la función es continua. En este caso, lo primero que reviso es si la función cuadrática, la constante y la lineal en sí presentan algún punto donde no se puedan utilizar. En este caso nos damos cuenta que el dominio dice que cualquier valor de x, o en este caso de t, pertenece a los reales, o sea que no tiene ningún punto crítico intrínseco dada la función que nos diera. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar los puntos críticos, pero que se encuentran en los límites de cada intervalo. Vamos a verificar si el cambio de función hace que exista o no la continuidad en ella misma. Bueno, entonces, aquí tenemos nuevamente la función. Más adelante en GeoGebra explicaré de dónde sale esta gráfica. Por el momento vamos a revisar la gráfica y vamos a mirar cuáles son los puntos críticos que a mí me entregan. Entonces, el primer intervalo dice que va entre 0 y 4. La función que me define los puntos en este intervalo es un medio de t al cuadrado, y dado esto me salen dos puntos críticos que los voy a estar revisando. El primer punto crítico es cuando t tiende a 0, o en este caso coloqué x tiende a 0. El otro punto crítico es en el final del intervalo, en el límite final, que en este caso es 4, y como la función viene representada por la izquierda, entonces colocamos el límite de esta función cuando viene por la izquierda. El segundo intervalo va entre 4 y 10, donde se me generan dos puntos críticos más. La función constante es 8 y se me genera el punto crítico 4, pero por el lado derecho, o sea, cuando viene la gráfica de forma positiva, y el límite cuando x tiende a 10. En este caso, por el lado izquierdo, cuando me aproximo por el lado izquierdo. El último intervalo va entre 10 y 12, y la función que lo representa es t-4, y de ahí me salen otros dos puntos críticos. Primero cuando x tiende a 2 llegando por la derecha, y el límite cuando x tiende a 12 o t tiende a 12 llegando desde el lado izquierdo. Con estos 6 puntos vamos a verificar la continuidad de la gráfica. Para esto vamos a pasar al procesador de texto y revisamos todo el procedimiento. Bueno, acá ya nos encontramos en el procesador de texto, vemos arriba nuevamente la función. Dice que procedemos a verificar los puntos críticos dentro de la función para identificar si es continua, para poder contestar la primera pregunta. Y empezamos a reemplazar dentro de la función. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando x tiende a 0, la función que vamos a usar es la cuadrática, y nos damos cuenta de que la temperatura es de 0 grados. A medida que empieza a subir, el valor también empieza a subir, o la temperatura también empieza a subir. Revisamos entonces ahora el límite cuando x tiende a 4 o cuando el tiempo tiende a 4 por el lado izquierdo. Reemplazamos nuevamente en la cuadrática y nos da un valor de 8 grados. Ahora vamos a revisar el límite cuando x tiende a 4, cuando el tiempo tiende a 4, pero por el lado derecho. Ahí tenemos que usar esta función constante, la cual nos indica que siempre el resultado va a ser 8. Luego vamos a revisar cuando x tiende a 10 o cuando el tiempo tiende a 10 horas. También utilizamos la misma función constante, por lo tanto el resultado va a ser el mismo, igual a 8. Y para hallar los dos últimos límites, cuando x tiende a 10 positivo y cuando x tiende a 12 negativo, vamos a utilizar la última función, la función lineal. Y al reemplazarlo nos da que cuando x tiende a 10 por el lado derecho es igual a 6, y cuando x tiende a 12 desde el lado izquierdo es igual a 8.
Entonces vamos a responder esa primera pregunta, comprobar si la temperatura es una función continua. Dice, la función de temperatura no es continua, dado que los límites laterales cuando x tiende a 10 no son iguales. Entonces vamos a revisar. Cuando x tiende a 10, llegando desde la derecha, el resultado que obtenemos es 6. Pero cuando el tiempo tiende a 10, llegando desde la izquierda, el resultado es igual a 8. Por lo tanto, el límite total es indeterminado, no existe. ¿Por qué? Porque sus límites laterales no son iguales. Ahora, vamos a contestar la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿qué temperatura alcanzó la nevera al finalizar la prueba de funcionamiento? Entonces dice que la nevera se aproxima a un valor de 8 grados centígrados. ¿Qué nos dice? Cuando el límite o cuando el tiempo tiende a 12 desde el lado izquierdo, que es desde donde venimos desde la función, utilizando la función lineal, nos da como resultado igual a 8. Lo que dice que la nevera al finalizar, tiene una temperatura aproximada de 8 grados centígrados. Decimos aproximada porque el 12, como nos damos cuenta aquí en el intervalo, como tal no lo podemos tomar en la función, pero sí podemos aproximarnos mucho a él. En GeoGebra se explicará con más detalle esta última parte. Bueno, aquí ya nos encontramos sobre GeoGebra, vemos aquí nuestra función a trozos, la cual ya está representada aquí gráficamente, vamos a revisarla rápidamente. El primer intervalo va entre 0 y 4, 0 a 4 horas, y la función representada es un medio de t al cuadrado. La nevera empieza con una temperatura de 0 grados centígrados y a medida que avanza va subiendo hasta 8 grados al llegar a las 4 horas. En el siguiente intervalo la función es constante, nos dice que está equilibrada en 8 grados centígrados, ahí lo tenemos. Y por último, en el intervalo de 10 a 12, la temperatura se da con esta función lineal, donde vemos un salto en 10, comenzando en 6 y llegando a las 12 horas nuevamente a 8 grados centígrados. Entonces, la primera pregunta que nos hacían era si era continua la gráfica, y nos damos cuenta de que aquí el límite cuando la temperatura tiende a 10 horas, ¿cierto? Es indeterminada, dado que tanto el límite izquierdo como derecho no son iguales. Nos da como resultado lo mismo que nos dio teóricamente, pero nos muestra claramente aquí de que no es continua. Igualmente en la gráfica podemos determinar que hay un salto, ¿cierto?, entre el lado izquierdo del 10 y el lado derecho del 10. Por lo tanto, la función no es continua. Y la segunda pregunta nos decía es ¿qué temperatura alcanza cuando llega al final de las 12 horas? Como en GeoGebra nosotros colocamos aquí que debe ser menor a 12, pues no podemos colocar 12 porque no habría una función determinada para 12 exactamente. Entonces nos vamos a acercar bastante a ese valor de 12 horas colocando 11.999999, con lo que nos da un valor aproximado para la temperatura de 7.99999 que podemos aproximar a 8 grados centígrados, con lo que determinamos que la solución que encontramos de forma teórica son correctas. Muchas gracias por ver el video.